Tú te vas conmigo y te subes en un bote. Todos estamos subidos en un bote y estamos por encima de la catarata del Iguazú. Escuchamos un rumor, el aire está vibrando y nosotros nos metemos con el bote río abajo, porque río arriba ya no hay nada que hacer. Ahora, ¿estarías tranquilo? ¿Relajado? De ver cómo el agua cada vez va más rápida, te va acercando a un ruido indescriptible. ¿Qué sentirías si no supieses con exactitud a qué distancia está el salto? ¿Cómo te sentirías? Yo os invito a que vayáis conmigo en nuestra serie de mensajes sobre Hechos, a Hechos 2. Y mirad, lo que Pedro está predicando y está diciendo debe de generar en nosotros un sentimiento muy parecido. Porque él está hablando del día del Señor. Es algo que está ahí, al llegar. Sentimos algunas vibraciones, algunos momentos, algunos movimientos, y los que tenemos al Espíritu Santo nos damos cuenta de que ese día tremendo, indescriptible, se está acercando. Y ahora Pedro predica. A partir del versículo 14 leemos: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ciertísimamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Vamos al versículo 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Queridos, yo quiero que en esta mañana, en primer lugar, entendamos a Pedro. Él está hablando del día del Señor que se está dibujando en el horizonte de la humanidad. Con cada día que pasa, la corriente se acelera. Hermanos y hermanas, no os equivocáis cuando miráis a la sociedad y os da la sensación de que las cosas están mal, que la moral está muy torcida, que la paz se está yendo al garete. No lo estáis viendo mal. Es realmente lo que la palabra nos predice. Dicho, con cada día que pasa, la corriente se acelera, todo se dirige irremisiblemente hacia ese día,
Ahora, hay momentos de gracia, momentos en los que las personas aún podemos dirigir nuestro bote hacia la orilla antes de ser atrapados sin salida por las corrientes de la eternidad. Es decir, por ese momento que te va a llevar a ti a un encuentro personal cara a cara con Cristo. Pentecostés tiene mucho que ver con el día del Señor. Pedro lo cita refiriéndose en el versículo 17 a los últimos días. Y permitidme que me vaya unos momentos de este poderosísimo texto para poder poneros en la perspectiva correcta y para que entendáis de lo que va en el fondo. Hay una historia en Mateo 21, 33 y siguientes, donde leemos lo siguiente. Oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué hará a aquellos labradores? Lo cierto es que Jesucristo era el hijo del dueño de la viña, además de ser el heredero de todo el universo. Y de hecho fue expulsado de su viña y crucificado por sus propias criaturas, como acabamos de leer aquí. Pero lo que sucede en Pentecostés es algo que expresa tanta gracia, que expresa tanta misericordia de parte de Dios, que casi supera todo intento de poder creerlo o explicarlo. Mirad, una historia más creíble en Pentecostés hubiese sido que esas lenguas de fuego que descendieron hubiesen consumido cada una de las piedras de Jerusalén y de todo lo que estaba dentro. Sin embargo, estas lenguas de fuego descendieron para anunciar que Dios, el dueño de la viña, estaba y está, o digamos, esta es la parte increíble, estaba ofreciendo perdón y reconciliación a todos los hombres. Aquí hablamos de la muerte de su hijo y de que Dios se dirige a los hombres para mostrar su amor y mostrar su misericordia, además de ofrecernos el increíble don de una vida nueva y de una relación nueva con Él. Y queridos, esto es algo increíble, es inconcebible y yo no acabo nunca de entenderlo. Eso no había pasado por mente humana porque nos supera con creces. Va mucho más allá de nuestras capacidades y posibilidades. Por medio del profeta Joel, Dios había prometido que antes de ese esplendor indescriptible del día del Señor, iba a ser precedido por 2 eventos de dimensiones y alcance mundiales. Versículo 17 y 18, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Profetizarán tus hijos y tus hijas, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Y luego nos habla del segundo evento en los versículos 19 al 21. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes que llegue el grande y esplendoroso día del Señor. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. 2 eventos van a preceder el día del Señor. Eventos espectaculares, universales, pero tan diferentes que no van a pasar a la vez. Ambos pondrían lo que es normal
o lo que es regular, a lo que estamos acostumbrados, lo pondrían de cabeza. Leímos aquí que el segundo evento sacaría de quicio todo el equilibrio cósmico. Serán movidas terroríficas de un alcance nunca visto. Son disturbios sobrenaturales que ponen de igual manera lo que es normal patas arriba. El segundo evento es muy similar, pero tiene que ver con lo espiritual. En ese día, amados, no va de que Dios derrame de su ira. Todo lo contrario es el caso. Dios derrama como jamás antes de su Espíritu Santo. Así que no estamos hablando de una destrucción a escala mundial, sino de la salvación a escala mundial. No va de terror, sino que cuando hablamos de Pentecostés va de un gozo sin precedentes, algo nunca visto. Y eso es lo que estaba ocurriendo en las calles de Jerusalén en aquel preciso momento de la predicación de Pedro. Ellos habían matado al Hijo de Dios, pero su muerte, el pecado, cualquier pecado, no había cancelado las promesas de Dios, sino que habían facilitado su cumplimiento. Y hermanos, ellos habían asesinado al Hijo de Dios, pero Él les ofrecía el Espíritu Santo. En otras palabras, habían crucificado a la segunda persona de la Trinidad y el Padre les estaba ofreciendo la tercera. Ellos habían rechazado al Hijo legítimo, pero Dios les ofrece a ellos convertirse en sus hijos. Ellos habían expulsado al Hijo de Dios de la viña con la esperanza de heredarla ellos. Sin embargo, Dios les estaba ofreciendo recibir su Espíritu, lo cual es una herencia incorruptible y eterna. Y Dios les ofrece ser parte de su casa. ¿Os dais cuenta? ¿Qué Dios más increíble es el Dios al que nosotros alabamos? ¿Cómo no lo vamos a adorar? Matamos a su Hijo, nos da de su Espíritu. Le robamos, nos hace herederos. ¿Quién ofrece más? ¿Cómo vamos a pedirle más a Dios? Y esa oferta, queridos hermanos y amigos, era universal. Dios quería derramar de una forma inconcebible de su Espíritu sobre todos los hombres. ¡Aleluya! Ya no habría más necesidad de tener miedo ante el día del Señor con todos sus horrores y señales tremendas. El camino hacia la salvación quedaba universalmente abierto. Versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dilo conmigo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquel Jesús, el Cristo que había sido crucificado por nosotros, extendía su mano no solo para agarrarla, no solo para consolarnos, sino que su mano contiene a la vez un regalo, el Espíritu Santo, para todos los que crean en Él. ¡Aleluya! Es algo impresionante. Nosotros le quitamos y Él nos da, le robamos y Él nos regala, lo rechazamos y Él nos acepta, le damos la espalda y Él nos viene otra vez de frente. Ese es el Dios al que adoramos. ¿Cómo no lo vamos a adorar? ¿Cómo no lo vamos a adorar, queridos amigos que estáis hoy aquí? Si aún no habéis dado ese paso de encontrarte con Dios, de invitarlo a que venga a tu vida, yo te invito a que esta mañana lo hagas. Las vibraciones lejanas del día del Señor ya se siente en el ambiente. No sabemos hasta cuándo tendremos la oportunidad de alcanzar esa orilla salvadora. No dejes que el tiempo se te escape, ni a ti ni a los que Dios quiera salvar y bendecir por medio de tu vida. No permitas que se te escape la salvación y el Espíritu que Dios vino a traerte por medio de Jesucristo. Cada detalle del día de Pentecostés nos muestra que el principal propósito de la llegada del Espíritu Santo fue uno: testificar de Jesucristo. Precioso Señor, en el punto álgido de su mensaje, el clímax, como decimos en las clases de homilética, el apóstol Pedro apunta directamente hacia Jesús. Versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor
y Cristo. Pero este propósito de hablar de Jesucristo se nos muestra ya con anterioridad, porque el milagro de las lenguas es algo que prepara el camino del sermón de Pedro. Y como acabamos de escuchar, fue un milagro de lenguas. Tenía que ver con hablar, con comunicar. El elemento dominante del testimonio del Espíritu iba a ser siempre la palabra hablada. Y desde luego que iba a darle poder a los suyos para que en un momento dado pudiesen llevar a cabo milagros, hechos que autentificasen lo que estaban diciendo y predicando. Pero sin la palabra que explicase lo que estaba pasando, nadie iba a saber lo que eso significaba, ni tampoco de lo que estaban testificando. Cualquier curandero puede sanar. Cualquier dervish en Marruecos puede hablar en lenguas. Cualquier adivino puede acertar el futuro. Así que sin la palabra hablada, nadie puede llegar a conocer a Jesucristo, ni tampoco la fe salvadora. La palabra tiene que ser predominante. Y ya que la palabra va a ser comunicada por medio de labios humanos, lo que nos queda es autenticar a ese canal de comunicación. Así que el primer gran milagro de Pentecostés, muchas gracias hermano, no fue en primera línea un acto milagroso externo. El gran milagro de Pentecostés fue el mensaje que allí se comunicó. Los discípulos hablaban de las grandes obras de Dios y la gente los escuchaba en sus propias lenguas. Es posible que un hispano se quedara extrañado al oír como un galileo sin cultura le hablaba a un iraní. Le sonaría a un balbuceo incoherente, ¿verdad? Pero si seguía adelante iba a escuchar a otro galileo hablando en su propio dialecto, lengua hispana. La acusación contra los discípulos por parte de los desinformados cuando los escuchaban hablar en otros idiomas era que debían de estar borrachos. Supuestamente hablaban como locos porque estaban todos ebrios, según los acusadores. Este cargo no debería de sorprendernos. Las personas se resisten a la obra de Dios y pueden formular cualquier tipo de acusación. La fe es para los que están emocionalmente lisiados. La fe es para los intelectualmente limitados. La fe es el opio de las masas. La fe es el resultado del condicionamiento. La fe es una locura. La gente se estaba quedando perpleja. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí? Pedro se pone en pie en medio de ellos y comienza a explicarlo usando palabras claras y comprensibles. Las palabras de Pedro de lo que sucedió fueron muy simples. Dice, esto que está pasando es el cumplimiento de la profecía. Se volvió al libro de Joel, un libro que tenía ya siglos, y citó las palabras del profeta. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todas las personas. Qué encantador es leer lo que pone ahí. Tus hijos e hijas profetizarán, tus jóvenes verán visiones, tus viejos soñarán sueños. Y daré prodigios en el cielo y señales en la tierra. Durante los últimos 3 años, lo que era regular, lo que había sido natural, lo que había sido normal, había sido puesto patas arriba a lo largo y ancho de Palestina. Jesús de Nazaret había llevado a cabo hechos poderosos, milagros, señales y mucho más. Algunos de los que estaban allí incluso podían haber sido partícipes de algunos de esos milagros. Quizás ellos escucharon de esos milagros. Otros habrían discutido las conmociones que habían sucedido alrededor de todo lo que tenía que ver con la persona de Jesús. Otros habrían sido testigos de lo que pasó en Gólgota. ¿Habría allí alguno de ellos que semanas antes hubiese gritado quizás, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Seguro que sí, seguro que sí. Y ellos sabían de aquellos milagros. Y observemos, queridos, que ninguno de esos milagros, ninguno, había sido una distorsión grotesca de la naturaleza. No había sido una demostración de fuerza ni una exhibición de fuegos artificiales de lo sobrenatural, sino que cada milagro había sido una preciosa obra de misericordia. Cada milagro dio vida, paz, otorgando bienestar material o físico, liberando de ataduras y de temor, otorgando gozo, confianza y satisfacción.
Qué bonitos eran los milagros del Señor Jesús, aleluya. Y la gente lo sabía. Sabían de vidas totalmente transformadas. Sabían de que Dios se había movido con poder por medio de Jesús. Aquel poder que invadió la naturaleza por medio del Señor no era un poder extraño. Sus milagros expresaban el carácter de un Dios que, aunque está fuera de lo natural, no es ajeno a la naturaleza porque la creó. Él es su soberano. De ahí que aquellos milagros fuesen todos una señal de su grandeza, de su amor, de su misericordia, de su compasión. Fueron una señal de cómo Él se preocupa por nosotros, de su interés por rescatarnos, por sanarnos, por atraernos hacia su amor y sanidad y santidad. Y queridos, es justo lo que nosotros estamos experimentando hoy aquí. Es así. Un Dios que está tirando de nosotros con un amor inconcebible. Un Dios que nos está perdonando lo imperdonable y que está haciendo lo que nosotros ni siquiera soñaríamos que Él estuviese dispuesto a hacer. Sin embargo, y Pedro no se corta un pelo, sin embargo, dice, vosotros lo habéis crucificado. No los romanos, no los líderes religiosos, no los políticos celosos, no los judíos de la historia, sino ellos mismos. Lo clavasteis en una cruz por mano de impíos y lo matasteis. La pregunta que más de uno se hizo en aquel momento y también hoy en día es, ¿y por qué siendo Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios, no intervino Dios de una forma espectacular, liberándolo de aquella muerte tan dolorosa? Eso lo hubiera acreditado más allá de cualquier duda. Siguen argumentando, pero escucha la respuesta que antes ya leímos. Dios se propuso enseñarles a todo el mundo, no solo a Israel, un hecho fundamental acerca del universo, y te lo está enseñando también a ti que crees y a ti que no crees. Y el hecho es el siguiente, que la muerte no es una constante, permanente, indestructible ni irreversible. Eso es, que la muerte no es el desastre final para lo bueno, ni tampoco la barricada impermeable de lo malo. Hay justicia, hay juicio, hay vida más allá. Y todo eso comienza más acá. Si Jesús no hubiese muerto y resucitado, ¿dónde estaría nuestra esperanza? ¿Qué serviría? Amados, la resurrección de Jesucristo cambió para siempre el rostro del universo. La muerte dejó de ser ese proceso irreversible, dejó de ser una institución permanente, y la muerte se convierte en una servidora de Dios que al final de los tiempos será quitada. En 2 Timoteo 1:10 podemos leer, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Aleluya. Querida amiga, querido amigo que todavía no tienes una relación personal con Cristo, tu llamado cuando bajes a la tierra no es criar malvas, sino presentarte delante de Dios y darle cuenta de tu vida, Lo puedes hacer con un abogado o lo puedes hacer solo. ¿Tú qué preferirías? Cuando te ponen una multa, ¿cuántos de vosotros tenéis un seguro antimulta? No, veo que no. Pues es muy gracioso, sale en la radio y el que habla es muy andaluz, muy de Málaga. Y dice, nosotros somos los abogados más, yo qué sé cómo lo dice, yo no sé hablar andaluz, pero la cuestión es que por poco dinero tú tienes un abogado y cuando te sale una multa, ellos te la quitan. En el 90% de los casos te quitan la multa. Mi hijo Benjamín tiene un seguro de esos. Le hace falta. ¿Tú te presentarías aquí sin abogado a un juicio? ¿Tú apostarías tu eternidad a hacerlo sin un abogado? Jesús vino para abogar por ti. Jesús vino para ponerse a tu lado y decir, no, tiene toda la culpa del mundo, pero yo ya lo pagué. Y entonces yo me esconderé detrás de Cristo y diré que pase la tormenta, pero yo estoy detrás de mi abogado
Él ha cargado con todo. Aleluya, ¿verdad que sí? ¿Verdad que bueno? Nosotros tenemos que avanzar y entender el mensaje. Todo buen judío estaba esperando y siguen esperando el día en que el Mesías venga a la tierra. Pedro declaró que Jesús era aquel al que habían estado esperando, pero el apóstol hace más que solo dar una declaración. Y él ofrece una serie de evidencias de esa conclusión. Y esa fue ciertamente allí una enseñanza inesperada. Y estoy seguro de que la gente se preguntaba cómo podría suceder todo aquello, por qué sucedían. Y tened en cuenta que Pedro no apela a las personas sobre la base de las experiencias que han tenido. Él no dice, sigue a Jesús porque funciona. Pedro no se enfoca en la experiencia. Él sabe que puedes obtener una buena experiencia por medio de todo tipo de cosas. Tú puedes sentir aquí una sensación de euforia debido a la buena música. Puedes sentirte igual si estás leyendo una buena novela o si te drogas como es debido, o si tomas el alcohol necesario, o haces una compra especial, o sostienes una relación especial, o practicas un pecado especialmente dulce. Euforia se puede sentir, pero el enfoque de Pedro está en Cristo. Su punto es que las personas deben de recurrir a Cristo no porque les haga sentirse bien, sino porque Cristo es el camino y la verdad establecidos por Dios para obtener la vida eterna, y fuera de Cristo no hay salvación. Jesús demostró por medio de su vida ser el Mesías esperado. Pedro le recordó a la gente que Jesús no fue solo un buen maestro, no fue solamente un orador que cautivaba a sus oyentes. Jesús demostró ser algo más por los milagros, maravillas y señales y la vida que llevó a cabo. Jesús dio evidencia de su mesianidad por los signos que mostró. Él resucitó a una niña pequeña, al hijo de una madre, a su amigo Lázaro, los sacó de entre los muertos. Él multiplicó los panes y los peces, liberó a aquellos que habían sido poseídos por demonios, devolvió la vista a los ciegos, sanó a leprosos, hizo que lo cojo caminara, calmó el furioso mar, caminó sobre las aguas. Confundió a los líderes espirituales encasillados como estaban en sus prejuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, Él demostró ser el Mesías por su muerte y resurrección. ¿Quién dice aleluya? Amén, amén. El aspecto más difícil de la vida de Jesús para cualquier judío fue la forma en que murió. Morir en una cruz era lo más humillante y degradante que podía suceder. Pero Pedro afirma que Jesús no fue solamente muerto, sino que fue enviado a morir. Fue enviado a pagar el precio por nuestro pecado. Fue entregado a los judíos porque era la voluntad de Dios y no porque hubiese hecho algo malo. No tenían nada real contra él. Todos lo sabían. La segunda afirmación fue que la muerte de Jesucristo fue la responsabilidad de toda aquella multitud. Lo mataron. Mira, la muerte de Jesús fue tu responsabilidad. La muerte de Jesús fue mi responsabilidad, fue nuestra responsabilidad. Por muy duro que parezca, la veracidad de la declaración debe de ser vista tanto por los judíos como por nosotros. Jesús fue a la cruz por nuestro pecado, por nuestra rebelión, y si nosotros hubiésemos vivido en ese momento, más de uno de nosotros hubiese gritado, crucifícale. Más de uno de nosotros hubiese salido por pies como otros. Más de uno de nosotros hubiese dicho, yo no lo conozco. Mostró que era el Mesías por su resurrección, queridos. Eso también es tremendo. Pedro afirma que la resurrección es una prueba adicional de que Jesús era el Mesías único en su resurrección. No fue levantado, se levantó de los muertos, triunfó sobre la muerte. Pero el apóstol lleva todo esto un paso más allá, declarando, todos somos testigos.
Los que estaban delante de la gente, que eran por lo menos 120, fueron todos testigos del hecho de que Jesús había resucitado físicamente de entre los muertos. Vieron sus heridas, lo reconocieron, hablaron con él, comieron con él, eran sus testigos. Muchos en la multitud sabían que estos hombres habían estado con Jesús. El simple hecho de que ellos habían estado escondidos, de que habían huido despavoridos y ahora estaban allí, arriesgando su vida con lo que decían y hacían, era muestra suficiente de que algo muy grande había sucedido. Pedro razona con la gente. El Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado, cuenta él, es ascendido al trono de Dios. Es por su autoridad y obra que el Espíritu Santo que acaban de presenciar ha llegado a ellos. Es como si Pedro dijese: ¿de dónde crees que ha venido este gran milagro si no ha venido de aquel que resucitó de los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios? Él es Dios, Él es el Mesías. Este es el Evangelio, amigos míos. Por favor, mirad las evidencias. Mirad que se cumplieron muchísimas profecías y estas que se nombran aquí son solo unas pocas. Cientos de años antes de su nacimiento, cómo se describe que Él vendría, cómo se describe lo que Él haría, cómo se describe dónde nacería, cómo moriría y que resucitaría también. Todo se cumplió en Él. Su vida es una evidencia. ¿Alguien ha hecho alguna vez lo que Él hizo? Mirad la evidencia de su muerte. ¿Por qué murió? ¿Por qué no peleó? Mirad la evidencia de su resurrección. Si Jesús resucitó de los muertos, Él es el único. Solo Él merece el título de Señor y de Salvador. Y esto, yo quiero que tú veas lo razonable que es. Es un caso muy convincente de hablar de Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el conquistador de la muerte, como el dador de vida, como el sanador. Es tanta la evidencia que no podemos simplemente quedarnos al margen y decir, bueno, eso pasó. Por eso yo quiero que tú te entiendas a ti mismo. La gente escuchó las palabras de Pedro y se sorprendió por lo razonable de su presentación. Sus argumentos tenían sentido. Las personas se sintieron tocadas y preguntaron, ¿qué debemos de hacer? Y afortunadamente es la misma pregunta que quizás algunos están haciendo esta mañana aquí mismo. A la luz de esta evidencia, ¿cómo respondo? Y la respuesta que Pedro da aquí es triple. Lo primero que él les ofrece que hagan es que se arrepientan. La palabra arrepentimiento significa girar en otra dirección. El verdadero arrepentimiento significa que reconocemos nuestra pecaminosidad y el horror del pecado que hemos cometido. Mira, imagínate dos escenarios. Un amigo tuyo te hiere profundamente. Tu amigo viene y te dice, oye, me han dicho que te ofendí. Lo siento. Dijo las palabras correctas. Y luego antes de irse dice, pero bueno, creo que todo el follón lo empezaste tú. ¿Tú le crees que te está pidiendo perdón? En el segundo escenario pasa lo mismo, pero esta vez tu amigo viene a verte llorando. Confiesa que nunca quiso hacerte daño y que su corazón se rompe por el dolor que te causó. Confiesa que haría cualquier cosa por hacer desaparecer esa palabra, por reparar el daño causado. Entonces tú te encuentras abrazado a tu amigo y diciéndole que lo perdonas, porque sabes que si no lo haces, su dolor te va a romper el corazón. ¿Cuál de esas dos personas se arrepintió? Yo creo que es muy fácil deducirlo, ¿verdad? La segunda persona reconoció su ofensa, expresa su deseo de deshacer el daño y ese es el verdadero arrepentimiento. La persona verdaderamente arrepentida siente dolor, no porque haya consecuencias adversas, lo lamenta por la ofensa que ha cometido contra un Dios santo. El arrepentimiento, queridos, lleva a un cambio real. Tarde o temprano hay un cambio real. Lo segundo que Pedro le dice a las personas que están escuchando no tiene ya que ver con arrepentimiento, sino les dice
que se bauticen. Y este es un mandamiento que muchas personas malinterpretan. Algunas personas han concluido que esto muestra que el bautismo es necesario para que una persona se salve. Dicen que el bautismo lava nuestro pecado, pero creo que la Biblia es clara, el bautismo no borra el pecado, es la sangre de Cristo la que lava nuestro pecado. No somos salvos porque llevamos a cabo un cierto acto, sino porque Dios, por medio de Cristo, nos ofrece salvación. Cuando alguien dice que una persona debe ser bautizada para llegar al cielo y además que se utilice la fórmula correcta, estamos diciendo que somos salvos por la obra de Cristo en la cruz y por nuestra obra al bautizarnos. Así que Pedro no está diciendo que el bautismo es necesario para la salvación. ¿Qué está diciendo? Pues debemos de entender lo que el bautismo significaba en los días de Pedro. Significó tomar una posición pública e irrevocable del lado de Cristo. Significó dejar la fe judía y los rituales paganos. Cuando te bautizabas en aquel entonces, estabas tomando una decisión que podría causar la condena al ostracismo por tu propia familia. Podía incluso significar ser asesinado. Aquello era una declaración valiente y pública de tu fe. Yo creo que Pedro estaba diciendo que debemos arrepentirnos y luego debemos de tomar públicamente nuestra posición con Cristo. Debemos de poner nuestra esperanza en Él y solo en Él. Debemos de estar dispuestos a que el resto del mundo nos condene para ser suyos. Y el bautismo, queridos, lo que queda al final, el bautismo es como un juramento. Es un símbolo público que define quiénes somos y a quién pertenecemos. Lamentablemente, hoy el bautismo incluso es socialmente aceptable. Nos cuesta mucho reconocer lo que era el bautismo antiguamente, porque hoy en día no cuesta ser bautizado. En consecuencia, algunos se bautizan porque esperan llegar al cielo, porque quieren hacerlo bien con sus amigos, y otros se bautizan porque emocionalmente están tocados. No tenemos esa misma naturaleza radical del bautismo que las personas en los países orientales o árabes conocen incluso hoy en día. Tenemos simplemente que pensar por qué es importante el bautismo, queridos, porque públicamente nos ponemos de parte de Jesús para siempre. Y Él no solo les dice, arrepentíos y bautícese cada uno, sino que habla también en el mismo contexto, y esta es la tercera parte de su respuesta. Por favor, podemos avanzar. Él concluye diciéndole a la gente que todos los que están dispuestos a pasar de la vida de pecado al Salvador, a Jesús, recibirán el mismo Espíritu Santo que vieron manifestarse durante ese día. Queridos, Dios quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Esto es una oferta que Él le hace a los que aún no han creído, pero también a los que han creído. No olvides ¿quién está predicando aquí? El predicador es Pedro, y este es el mismo hombre que hacía muy poco había negado 3 veces conocer a Jesús. Este es el mismo Pedro que abandonó al Salvador en su hora de necesidad. Este mismo Pedro había recibido y sido transformado por la gracia de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos llena, queridos, algo cambia, y es una oferta tremenda para vosotros, para todos nosotros. Puedes sentir, por favor, avancemos, que has esperado demasiado, que sabes muy poco o que has pecado demasiado. Puedes tener secretos oscuros en tu vida, pero el mensaje de salvación está disponible para ti. El Espíritu Santo está esperando a entrar en tu vida de una forma renovada. Aquel día 3,000 personas fueron convencidas por las evidencias. 3,000 personas dijeron, yo estaré con Jesús. 3,000 personas comenzaron el día dirigiéndose al infierno y regresaron a sus hogares como ciudadanos del cielo. Yo no sé si tú te puedes imaginar ese culto de bautismo. Yo todavía no he vivido algo así. Yo he visto un culto de bautismo con 1,000 personas. Pero 3,000, eso es tremendo. Y aquí estamos al final del mensaje de Pedro, el mensaje de Dios. Y la pregunta está delante de ti. Querido amigo o amiga, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué respuesta le vas a dar a estas evidencias de un Dios que te está llamando? De un Dios
que quiere tener una relación contigo. ¿Qué respuesta le vas a dar? Confiar en Cristo no es una opción anclada en los sentimientos, es una elección que tú debes de basar en el hecho de que las profecías, lo predicho de Jesús, se cumplió todo, que Él demostró ser Dios y que su muerte sacrificial y su resurrección victoriosa fue para ti, una señal para ti. La pregunta es, a la luz de la evidencia, ¿vas a volverte hacia Él? ¿Vas a abrir tu corazón a que Él haga una obra especial en ti y te perdone? ¿O te irás de Él? ¿Te mantendrás con Cristo o te alejarás? ¿Te aferrarás a tu pecado o correrás al Salvador? Se nos promete aquí que cualquiera que crea y ponga su confianza en Cristo, que cualquiera que busque el perdón por su pecado y esté dispuesto a estar con Jesús, va a experimentar perdón y nueva vida. Y yo quiero aprovechar este día para hacer una oferta como nosotros, como en el mercadillo, oferta doble. Amados, el domingo pasado vinieron aquí muchas personas abriendo su corazón para que el Espíritu Santo los llenara de nuevo. Yo quiero hacer exactamente la misma invitación. Todos aquellos que deseen una llenura del Señor, algo nuevo en sus vidas, y que pasen aquí con un corazón arrepentido, yo les invito a que pasen ahora. Pasad ahora. Y vamos a orar por ti para que el Señor haga una obra en ti. Tenemos que esperar y que creer en Él, que Él lo vaya a hacer. Y luego también quiero invitar a aquellos que nunca han hecho profesión de fe. Es decir, que no tienen la experiencia de haber recibido a Jesucristo en sus vidas. También a vosotros os quiero invitar, porque la palabra de Dios dice que debemos de confesar públicamente nuestra fe para que Él un día delante de Dios en los cielos se confiese que está de nuestra parte, que es nuestro abogado. Así que si tú sientes en tu corazón y en tu mente en este momento que es el momento de pasar adelante, yo te invito a que vengas aquí y oraremos por ti y te encomendaremos al Señor. Así que, por favor, id pasando adelante. Aquellos que necesiten esa oración o ese momento con el Señor.